Ajá. Chicos, recuerden apagar sus micros para que no escuchemos tanta interferencia. Sale. Entonces, seguimos. Ya casi vamos a llegar a la última parte. Entonces, hablamos de estos agonistas de GLP-1, cuyo mayor beneficio es... El tema es que, bueno, ni los cubrebocas. Entonces, hablábamos de estos agonistas de GLP-1 que van a influir en la misma vía de las incretinas, pues es una incretina al final. La gran desventaja es que son subcutáneos, se tienen que inyectar. Entonces, hay un poco de resistencia por parte de los pacientes. La bondad que podemos decir es que la mayoría se inyectan una vez a la semana. Entonces, sí es una inyección, pero es una inyección subcutánea semanal y viven una semana en el cuerpo. Un poco siguiendo con esta forma de presentarles los fármacos, en efectividad son igual de efectivos o se compara contra las glitazonas, contra las sulfonilureas, contra la metformina para el control glucémico. No estoy diciendo que sean mejores o peores fármacos, simplemente ese impacto sobre la glucosa tienen. 2, son muy seguros en relación al riesgo de hipoglucemias, que, insisto, es prioritario en los pacientes con diabetes. 3, favorecen pérdida ponderal, al igual que los SGLT2, que es una buena idea en estos pacientes. 4, respecto a beneficios a nivel cardiovascular, pues la verdad es que no parecen tener algún beneficio, ni para Dios ni para el diablo, ¿no? No es como las glitazonas que los perjudican, pero tampoco es un SGLT2 que lo beneficia. Costosos, sí son bien costosos. Por lo general los paquetitos vienen en 2 plumas, es decir, te dura 15 días del tratamiento y cuesta más o menos 1,500 pesos. Entonces, el tratamiento mensual de estos fármacos es alrededor de 3,000 pesos y es solo un fármaco, ¿no? No estás considerando que aparte le vas a dar a lo mejor metformina y entonces como viste esta clase ahora le quieres dar canaglifosina, ¿no? Entonces le mandas Invokana y pues ya, le sumaste ahí como 5,000 pesos al tratamiento de la diabetes a tu paciente y a lo mejor si los tiene, qué bueno, y si no los tiene, pues ya valió. Y respecto a pacientes con enfermedad renal, también tenemos que monitorizarlos porque no en todos está permitido. Las opciones únicamente existen 3 de estos tipos, al menos 3 en México. Este que es el Exenatide, ¿no? El Vidurion. Trulicity, que es de los primeros que llegó a México, que es la dulaglutida. Y el Victoza y el Saxenda, que ambos son liraglutida, ¿no? Todos son de aplicación semanal y les decía que el rango de precio más o menos anda por ahí de 1,500 pesos la cajita con 2 plumas, ¿no? Entonces son 15 días de tratamiento. Están súper bonitos. Y bueno, habiendo tocado todos estos puntos, todos estos grupos de fármacos, ahora vamos a ver cómo tendría sentido combinarlos en un momento dado, ¿no? Si recordamos un poco la clase de ayer donde hablábamos que
el paciente con diabetes tiene alteraciones en la captación periférica, ¿no?, de glucosa, sobre todo por músculo, aumento en la producción de glucosa por hígado, aumento en la resistencia a la insulina por los adipocitos, disfunción de la célula beta porque al principio produce mucha insulina y luego ya se cae su producción, disfunción de la célula alfa porque aumenta la producción de glucagón, alteraciones a nivel intestinal por el efecto incretina, alteraciones a nivel renal por la mala regulación que existe del transportador CGLT2 y las alteraciones neurológicas vinculadas con tanto el receptor de insulina como las alteraciones en saciedad y en las vías hedónicas, ¿no?, de ingesta de alimentos. Pues, ¿cómo podríamos combinar estos fármacos? Si hablamos desde el lado del páncreas, ¿no?, ¿cuáles impactarían en cómo funciona el páncreas? Bueno, pues las glitazonas es una de las primeras opciones, ¿no?, de las más baratillas, por cierto, ¿no? Después los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de DPP-4, ¿no?, que al final el hecho de que tengas más incretinas, ya sea porque las destruyes menos o porque te las administro, va a favorecer que la célula beta produzca más insulina y la célula alfa disminuya la cantidad de glucagón. Si hablamos a nivel intestinal, pues los GLP y DPP-4 tienen su efecto claramente. Tejido adiposo, sobre todo las glitazonas, renal CGLT2, músculo, glitazonas, aunque aquí también deberíamos decir que metformina tiene una influencia importante en músculo. GLP-1, como les puse en diapositivas previas, también tiene alteraciones a nivel del sistema nervioso central, entonces también beneficia esa vía alterada, y a nivel hepático, metformina como la reina, pero también glitazonas, GLP-1 y DPP-4, ¿no? Y aquí, ¿quiénes no vinieron a esta fiestita, no? ¿Quiénes no vinieron a el tratamiento de la diabetes? ¿Qué sí usamos? ¿Qué grupo de fármacos nos faltan? Las Las sulfas. sulfas. Las Sulfas. sulfas, ¿no? Las ureas, por supuesto, ¿no? Esas no vinieron, ¿no? Ni tampoco la carbosa. Y digo, no lo digo yo, ¿no? Lo dice la gente de Nature, ¿no? O sea, esas cosas sácalas de ahí, por favor. Entonces, creo que quédense con esta frase: no usen glibenclamida, ya pueden irse de la clase, ya pueden dormirse, no pasa nada. El mensaje quiero que tomen por ahí, no porque es un mal medicamento, sino porque a la larga no le va a convenir a tu paciente. ¿Cómo vamos a decidir cuál es el mejor tratamiento? ¿Cuáles son las formas de hacerlo? Lo primero que tengo que pensarme, y esto es por prioridad de órganos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo cardiovascular de mi paciente? Mi paciente acaba de tener un infarto cerebral o un infarto cardíaco, tiene riesgo cardiovascular aumentado porque tiene alguna enfermedad aterosclerosa, o ya es un paciente con una enfermedad, no sé, cardiopatía isquémica crónica, está en falla cardíaca o tiene algunos datos de enfermedad renal crónica. Mi paciente ha tenido alguna hipoglucemia, mi paciente busca perder peso o tiene ganancia ponderal, o sea, el peso es algo que me importa. Y desgraciadamente lo último en lo que nos tendremos que fijar debería ser el costo. La verdad es que en nuestra situación creo que va justo al revés, ¿no? Lo que más nos importa es primero que no nos cueste mucho, después si nos baja de peso mejor, y si me infarto no, como que lo dejamos al final porque pues, siempre el que se muere es el otro, ¿no? Nunca hacemos como propia ese sentimiento. ¿Qué es lo que dirías, no? ¿Qué es lo que dice el Diabetes Care de este año? Siempre te pone primera línea de tratamiento metformina y cambios al estilo de vida. No recordemos, estos cambios al estilo de vida son los que más impactan, más que cualquier fármaco. Y metformina es el peón de esta batalla, ¿no? Él va a estar ahí, el cabo raso que está en primera línea. Evidentemente, si no se tolera por las manifestaciones gastrointestinales, pues nada, lo tienes que descontinuar. Y después, un poco lo que decíamos, ¿no? Tu paciente tiene alguna enfermedad aterosclerosa, pues entonces puedes iniciar por un GLP-1 o puedes iniciar con un SGLT2, ¿no? Si no se llega al control, entonces ya empiezas a combinar otros medicamentos. Si tu paciente ya está en falla cardíaca, entonces a tu paciente le conviene sobre todo un SGLT2 para que le tires sodio, porque seguramente no se va a adherir a la dieta hiposódica que le estás mandando. Entonces, tú le ayudas de alguna forma y además le controlas el riesgo, la glucosa, ¿no? Aparte del tema cardíaco. Y si con eso no es suficiente, puedes agregar otro tipo de fármacos como los agonistas de GLP-1, y si de plano no, pues ya empiezas a usar los demás. Es decir, si se dan cuenta, parece que el tratamiento de diabetes hoy en día farmacológico debería ser metformina en primer lugar y después SGLT2 o GLP-1 idealmente. Ahora, si estos no son tu problema,
y tu problema son las hipoglucemias, pues aquí tenemos, puedes empezar con cualquier opción, y quiero que noten que en ninguna de estas están las sulfonilureas, ¿no? Y después irlas combinando, ¿no? Lo que te dice, pues empezaste con DPP4, pues dale un CGLT2, una glitazona, y si no, pues ya hasta el final ya te dice dale insulina o sulfonilureas, ¿no? Pero así ya como últimos recursos, ¿no? En los pacientes en los que quieres bajarlos de peso, recordemos que los únicos que tienen impacto en pérdida ponderal son CGLT2 y GLP-1, por eso son los de primera opción. Y de ahí empiezas a combinarlos entre ellos o con los demás. Y otra vez sulfonilureas van hasta abajo. Y aquí, ¿no? Lo ponen en verde porque es el mismo color del IMSS, ¿no? Ahí lo ponen, ¿no? El costo es un problema, pues nada, sulfonilurea o tazonildinediona porque es lo más baratillo, ¿no? Siempre después de metformina. Entonces, más o menos la historia va así, ¿no? Si eres mi rey, ¿no? O si eres un godín, pues ¿qué le vas a dar a tu paciente? Aquí algunos ejemplos, ¿no? Tenemos a este señor, no sé si lo conozcan, tiene cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces ya tiene enfermedad aterosclerótica. En este paciente lo que más te convendría sería darle un GLP-1 o un inhibidor de SGLT2, ¿no? Entonces, según si llegas a metas de glucosa, podrías combinarlos o podrías dar uno de los dos. Y si no fuera suficiente, combinar ya con glitazonas o con inhibidores de DPP4. ¿Por qué pongo esta línea de DPP4 a GLP-1? ¿Por qué no se tienen que combinar estos dos, doctores? Porque ambos tienen como efectos en las incretinas, Doc, y no sé, puede ser como, no controversial, pero que no tiene Está lógica. redundando el efecto, ¿no? Justo, Luis. O sea, está redundando el efecto, ¿no? Si ya te estoy dando GLP-1, te estoy dando algo para inhibir tu DPP4 para que tu propio GLP-1 dure más tiempo, pues ¿qué caso tendría darte el doble, ¿no? Entonces no se ha visto ningún beneficio. Esto no es como enfermedad renal, ¿no? Que a veces dice, ay, dale un YECA y un ARA, ¿no? Doble bloqueo del eje, ¿no? Aquí no funciona así, ¿no? No es como en nefro. Aquí la idea es, la diabetes es este gigante y entonces no lo puedes vencer pegándole en el mismo lado. La idea es combinar la mayor cantidad de medicamentos posibles con mecanismos de acción diferentes para llegar a un mejor desenlace. El último recurso, evidentemente, sería insulina, ¿no? Este otro señor, ¿no? Que también, ¿no? A lo mejor él tiene falla cardíaca, ¿no? O tiene enfermedad renal crónica. Una buena idea sería iniciar con un SGLT2. Siempre recordar, pongo aquí, ¿no? Los circulitos del estilo de vida y aquí puse ahí a la metformina, ¿no? La plantita de la metformina. Y después de eso nos vamos. SGLT2 sería una buena idea para proteger a riñón y a corazón. Y después empezamos a combinar de ellos. Y aquí, como advertencia en pacientes con antecedente de problemas cardíacos, mejor evitar las glitazonas, ¿no? Las tiazolidinedionas. Después, paciente, a lo mejor una mujer que ya te hizo 2, 3 eventos de hipoglucemia, ¿no? Entonces en ella aguas, ¿no? No puedes dar medicamentos que tengan alto riesgo de hipoglucemia, de ahí que lo que más se recomienda, los más seguros en ese sentido, son GLP-1, SGLT2. Vean cómo están casi siempre en la misma línea, en la primera línea de tratamiento después de metformina, estos fármacos. Te van a volver el día a día en diabetes. Ojalá que tengamos ya acceso a ellos en el IMSS pronto. Hasta donde sé, todavía no contamos con ellos. Únicamente tenemos pioglitazona, metformina y insulinas. Aquí, evidentemente, en alguien que ya tiene una hipoglucemia está contraindicado darle una sulfonilurea, ¿no? Por el riesgo de hipoglucemia incrementado que hay. Tenemos un cuarto paciente, ¿no? Con un poquito de obesidad, ¿no? Lo extrañamos mucho, por ejemplo, a este buen muchacho, espero que sepan de quién hablo. En ellos, pues, ¿qué podrías usar? Igual, ¿no? Un SGLT2 o un GLP-1 para disminución de peso y después buscar otras combinaciones. Aquí en ellos evitar glitazonas o sulfonilureas por aumento en el peso, sobre todo, si es uno de tus objetivos, pues no dárselos. Y si de plano tu paciente, pues, es como los que vemos todos los días en el hospital, pues tu mejor opción es darle buen estilo de vida, ¿no? Primero prevenir, ¿no? Después le das su metformina, ¿no? Hasta la acidosis láctica, y después ya le das su glitazona. Si de plano no, pues ya valoras si le das glibenclamida. Yo preferiría que te saltaras de este paso y fueras mejor insulinas, ¿no? Y afortunadamente en el IMSS tenemos algunas insulinas muy decentes, como la argina, pues podrías hacer una buena combinación.
Si tuviéramos que decir cuáles son los 4 fantásticos versión FEI, ¿no? Versión institucional, pues son estos 4, ¿no? Los 4 fantásticos serían mejorar el estilo de vida, darle metformina, probablemente después pioglitazona si no tiene contraindicaciones, y insulinas, que no porque estén en este orden significa que se dan en este orden. Es decir, hay pacientes que a lo mejor te llegaron en cetoacidosis, pues no les voy a dar metformina, ¿no? Un paciente que llega con un estado hiperosmolar, hiperglucémico, pues se va a ir insulinas, ¿no? Tienes que, obviamente, tener que tener ese sentido. Alguien que te llega con 400 de glucosa, aunque no tenga cetoacidosis o está hiperosmolar, pues metformina no le va a bajar a 180 la glucosa. O sea, a lo mejor en él, desde el inicio, le das metformina y le das insulina, ¿no? Y le das pioglitazona, si puedes. O sea, puedes hacer terapias múltiples. No necesariamente tienes que empezar con una monoterapia. Ahí dependerá de todos los factores de riesgo. Y si tuviéramos que hablar de los 4 fantásticos pro, ¿no? Probablemente estos sean las 4 estrategias. Y siempre pongo estilo de vida como primera opción de tratamiento, metformina como primera opción farmacológica y después irnos con SGLT2 o GLP-1, ¿no? Inhibidores de SGLT2 o agonistas de GLP-1. Esto ya nada más es muy a nivel personal, basado en mi propia experiencia y no más. En lo personal, los pacientes que he tratado con agonistas de GLP-1, no sé por qué, pero no han tenido una respuesta tan adecuada como los que trato con inhibidores de SGLT2. Las guías dicen que tienen la misma capacidad de disminuir la glucosa. En lo personal he visto una respuesta mucho más rápida con estos inhibidores de SGLT2 que con los agonistas de GLP-1, pero vuelvo a lo mismo. Lo que dice la literatura es que son similares en potencia. Mi única observación sería esa. Respecto a efectos adversos, desgraciadamente estos inhibidores de SGLT2 sí causan mucho problema con el tema de las infecciones urinarias. Y también un warning ahí es que pueden hacerte los pacientes algo que se llama cetoacidosis diabética no hiperglucémica. El paciente entra en cetosis, hace acidosis metabólica, tiene cetonuria, pero no tiene hiperglucemia, ¿no? Tiene síntomas de cetoacidosis, ¿no? Tiene alteraciones neurológicas, dolor abdominal, le tomas un Dipsix a la orina y tiene cetonas, le tomas una gaso y está en acidosis, está haciendo una cetoacidosis, pero la glucosa no está elevada. ¿Por qué? Pues porque el riñón le está tirando. Entonces nada más tener ojo con eso porque no es tan raro. Pacientes muy descontrolados, tienes que estar vigilando que no haya alteraciones neurológicas, dolor abdominal o así que sugieran, o mucha deshidratación, que te sugieran una cetoacidosis. Tener cuidado con eso. Y hasta aquí con el tema de hoy, con el tratamiento farmacológico de diabetes. Evidentemente, si alguien tiene una duda, comentario, sugerencia, no está de acuerdo, leyó otra cosa, ahora es cuando. Yo callo tantito el micrófono para escucharles. Yo sí tengo una duda, doctor. ¿Cuánto tiempo debe pasar para decir que hubo falla en el tratamiento? O sea, para saber cuándo voy a agregarle, no sé, algún otro fármaco o debo hacer un ajuste. Bien, muy, muy buena pregunta, porque aparte creo que esa nos las hacemos todos cuando tratamos diabéticos. No hay una respuesta universal. Definitivamente depende del contexto, ¿no? Si tu paciente tiene una crisis glucémica aguda, pues la respuesta es en horas tienes que resolverla, entonces no te vas a esperar al efecto de un fármaco. Pero el ejemplo más común sería pues el paciente que llega a tu consulta, ¿no? Que trae una glucosilada de 8,5, que tiene glucemias de 240. Ese güey ya tiene más de 3 meses con hiperglucemia. No te urge en 2 días meterlo a raya. ¿Qué es lo que haces o qué es lo que hago yo? Les pones a hacer glucometrías, es decir, si no mides la glucosa, pues no vas a saber cómo. Entonces yo lo que hago es, les pongo a leerse la glucosa 3 veces al día, la primera semana de tratamiento, y todos los días me están reportando cómo salen sus glucemias. Y mientras yo vea que la tendencia de la glucemia es que va hacia abajo, es decir, supongamos empezamos en 400, la siguiente toma sale 380, después ya sale en 300, luego en 240, y dices, ok, vamos por buen camino. Si en algún momento me hace un rebote hacia arriba, lo primero que le pregunto es qué comió, y si no hay nada que atribuirle, digo, este fármaco parece que no está siendo suficiente, y mi primera intención es aumentar otro fármaco. Si a pesar de aumentar otro fármaco no se modifica, lo primero que tendría que pensar es que mi primer fármaco no está haciendo el efecto deseado y a lo mejor lo puedo considerar retirar y seguirme con el segundo, agregando un tercero
No sé si me explico, pero vas un poco como armando el cuadro de tratamiento. Nunca es una urgencia, una hiperglucemia de 200, de 300 si el paciente no tiene otras complicaciones. ¿Cuándo sí podría urgirte? Por ejemplo, si van a operar a ese paciente, ¿no? Si tiene 300 y le van a hacer una cirugía mañana, pues él sí lo quieres meter a raya. Cuando te urge el control glucémico, no juegues con chochos, le das insulinas y después te pelas con el chocho, ¿no? Si el chocho ya se lo diste 1 o 2 semanas y ves que de plano no hizo nada en su glucosa, pues va para afuera, ¿no? O sea, va para afuera, pero vuelvo a lo mismo, no corran. Si tú tienes una glucosilidad de 8,5 en un paciente, significa que ese paciente lleva 3 meses en hiperglucemia. Entonces no tienes por qué correr en el tratamiento, ¿no? Que es algo muy común. Llevan 1 o 2 días de tratamiento y ya se lo están cambiando. Es como, güey, espérate, o sea, vigila la dieta, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces. Pacientes, no, es que me cuido súper bien de la dieta y tú le estás dando un buen fármaco y dices, ching, pues no entiendo por qué no responde. A ver, cuénteme qué comió. Súper bien, doctor, ¿no? Me desayuné un juguito de naranja de medio litro y me comí un plato de fruta. Y tú, como, no manches, pues ahí está todo el azúcar, ¿no? O sea, tener mucho en cuenta que los pacientes piensan que lo único malo son las papitas, los refrescos, el azúcar refinada y no toman en cuenta, por ejemplo, en México tenemos muy normalizado el consumo de fruta, muy normalizado el consumo de jugos. Pensemos que es algo sano, ¿no? O sea, si yo salgo con mi medio kilo de fruta, ¿no? Con granola y miel vegana, ¿no? De abejas tibetanas, veo con desdén al de al lado que trae perdón por insistir con la torta de tamal, pero me da mucha risa la torta de tamal, con su atolito, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor la cantidad de calorías que nos estamos metiendo es igual. Entonces, concretando a tu pregunta, yo creo que depende del contexto del paciente. Si el paciente tiene una crisis hiperglucémica, evidentemente tiene que ser inmediato el tratamiento es con insulinas. Si no es así, quieres saber si el paciente es resistente o no al fármaco, dale al menos 1 semana de tratamiento y ve. Si de plano no se movió nada tu glucosa, agregas un medicamento o aumentas dosis, ¿no? Y así vas jugando. Pero no cambios en menos de 72 horas porque no tiene mucho sentido hacer eso. Espero haber contestado la pregunta. ¿Alguien más? Gracias. Por ejemplo, doctor, cuando tenemos tenemos un paciente en prediabetes, eh, bueno, considerando el valor antes de prediabetes, ¿podemos meter un fármaco ahí? Sí, por supuesto. De hecho, prediabetes es otro tema, ¿no? Pero creo que vale mucho la pena, porque al final, fíjense, voy a ponerles la presentación de ayer tantito. Ahí todos siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, aquí también. Entonces, vamos a ver. Es esta. Probablemente esta gráfica describe... Ahí. Espérenme, ahorita... Ahí está. Ahí está. Perfecto. Entonces, probablemente esta gráfica... Ay, no. Sí la están viendo ya, ¿verdad? Sí, ya la están viendo. Esta gráfica resume todo lo que pasa en la diabetes. En este punto crítico en el cual tienes un paciente que ya empieza a subir la glucosa, que ya no tiene una buena captación de glucosa por tejidos periféricos y que tiene mucha insulina, este es tu paciente que te está haciendo prediabetes, ¿no? Aquí estás en prediabetes, todavía no se llama diabético. Entonces, fíjate, en este paciente que tienes hiperinsulinemia, no te conviene darle un fármaco que produce más insulina, que hace que produzca más insulina. Te conviene un fármaco que mejore la sensibilidad a la insulina, ¿no? la captación por tejidos periféricos. De ahí que en prediabetes esté muy indicado metformina, ¿no? Metformina es pilar en prediabetes. Pero ¿qué otros fármacos hemos visto que también podrían ser muy benéficos aquí? Los inhibidores del cotransportador SGLT2, ¿no? DAPA, glifosina, canaglifosina. Estos medicamentos ya están autorizados para darlos en prediabetes, porque así vas a hacer que la glucosa se orine la que no necesites y mejores con combinación con metformina, mejores la sensibilidad. Y entonces vas a bajar la cantidad de insulina que produce este paciente y es como si lo regresaras al estado previo, ¿no? Como que tratas de regresar. Ahora sí que
citando a nuestro querido doctor López-Gatell, aquí sí le aplanas la curva, pero de la insulina, ¿no? Le bajas la concentración de insulina y con eso mejoras la vida de ese páncreas. Ok, muchas gracias, Doc. No serán juzgados por las preguntas, lo prometo. No, que Doctor, no los amedrente la doctora Barqueño, la doctora Lagunas, con que el próximo año, yo el próximo año ya me jubilo. Ay, sí. ¿O en el residentes no tienen ninguna pregunta? ¿Por qué han preguntado los míos? ¿Sacarán 10 todos en el examen de endocrino entonces? doctor, yo tengo una duda. Mencionaba que, bueno, yo he visto que muchos pacientes ya llegan con glibenclamida, pero entonces, ¿cuál sería como el mejor fármaco que podríamos utilizar para cambiar ese esquema con otro que no le estaría afectando? Porque yo había escuchado algunos residentes de medicina familiar que mencionaban que mientras que el paciente todavía estuviera como controlado, se podía como dejar la glibenclamida, pero pues, si es el daño que se le está haciendo al páncreas, ¿qué otro medicamento podría quedar o nos basaríamos dependiendo de las características de ese paciente con lo que le interesa, ¿no? El costo y algún otro beneficio que tiene alguna otra enfermedad agregada? Mira, yo en el contexto del IMSS definitivamente le diría que, o sea, una le diría al residente de medicina familiar que está bien, o sea, qué bueno que tenga en control con glibenclamida el paciente. El problema es que, pues sí, se está echando el pobre páncreas del paciente, entonces, pues no está muy justificado. Mi mejor opción sería darle pioglitazona, ¿sí? En el contexto del IMSS. O sea, si el paciente no puede costear ningún medicamento, si pudiera costearlo, probablemente, y no tuviera mucho dinero, le diría que un inhibidor de DPP4, ¿no? Alogliptina, sitagliptina. Si de plano no puede costear nada, le daría pioglitazona. Creo que sería mucho mejor opción que el hecho, porque al final lo que estás haciendo con la pioglitazona es mejorar la sensibilidad de la glucosa, ¿no? Por este agonismo con los PPARes y mayor expresión de GLUT4 en membrana celular, vas a hacer que con la misma cantidad de insulina que ya produce, disminuya, o sea, incorpore más glucosa a la célula. Entonces le vas a ahorrar al final insulina a ese páncreas. Y si le quitas la glibenclamida, pues el páncreas te va a agradecer que no lo metas en presión con la glibenclamida y te va a agradecer que le hagas sintetizar menos insulina porque le diste una glitazona o un inhibidor de DPP4. Gracias, doctor. A ti. El uso de todos estos medicamentos ya se contraindica cuando ya tienen hemoglobina glucosilada por arriba de 9, ¿no? O sea, ya deben de usar insulina a partir de hemoglobina de 9. De hecho, fíjate que es muy interesante lo que dices porque hay reportes, bueno, más bien hay ensayos ya de hace un año para acá donde ni siquiera con glucosiladas de 9, desde antes. Pacientes que debutan ya con 7, los meten a insulinización temprana. Hay un esquema, el título me parece un poco sensacionalista porque dice curación de diabetes en 12 semanas, ¿no? Y pues ya, güey, obviamente ves curación de diabetes y es así como vacuna contra coronavirus, ¿no? Quieres ir a saber de qué está tratando. ¿Qué hacen con estos pacientes? Lo que hemos visto es lo que les comentaba un poco. Tú tienes este gigante llamado diabetes y si tú le estás picando el pie, ¿no? Con metformina, nada más, pues aunque le piques muy fuerte, pues solo le estás picando el pie. Entonces la idea es, si yo le pico el pie con metformina y le doy un puñetazo con un SGLT2 y después lo ahorco con insulina y le pongo una estaquita en el abdomen con un DPP4, pues es una mejor opción. La insulinización temprana no es una mala idea. Sí, algunas guías, dependerá quién lean, porque los alemanes dicen unas cosas, la sociedad europea dice otra cosa, los americanos dicen otra cosa, las guías nacionales pues dicen un poco lo que digan los demás. El punto de corte para hemoglobina glucosilada y contraindicación, como tal no están contraindicados. Lo que pasa es que si tienes una hemoglobina glucosilada arriba de 9, tu probabilidad de que solo con una monoterapia farmacológica, ¿no? con metformina los lleves a control, pues es una falacia. Es como
como pensar que diciendo guácala y fuchi se va la corrupción del país, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, no creo que, no, yo no pondría la palabra contraindicado, simplemente diría, no se van a beneficiar solo del tratamiento farmacológico oral, ¿no? A los pacientes que llegan con glucosilasa arriba de 9, definitivamente les puedes dar una insulina basal, pero no por eso no les des el beneficio de metformina o de un DPP-4 o de una glitazona o de otro fármaco. Al final, lo que quieres es ahorrar la mayor cantidad de insulina posible. O sea, lo que tú quieres es que ese páncreas esté lo más relajado. Si es expensas de darle insulina basal y que él te ayude con los picos de insulina pandreales, está a todo dar. Pero si además le puedes ayudar con un agonista que le pega uno con algo más, creo que lo va a agradecer ese páncreas y le vas a dar más vida al páncreas de ese paciente. Gracias. Pablo, no sé si pueda comentar algo, Vicky, tú puedes decir lo que tú Pablo. quieras. Ok, bueno, yo en ese punto que tú comentabas, obviamente todos los pacientes se tienen que individualizar, como bien lo comentaste. Yo creo que sería bastante bueno que hubiera más educadores en nutricionales, en tener así como, pues yo creo que un impacto importante en lo que era el control metabólico. Y obviamente que cambiemos esa ideología, vamos a estar totalmente bien solamente tomando medicamentos y algunas veces tomándolos de forma incorrecta o cuando recuerden y demás. Creo que la parte, como tú mencionabas bien, es importante el estilo de vida. Es importante que un diabético esté bien educado sobre cómo debe ser su alimentación y obviamente su estilo de vida. Como primer punto, ¿no? Y lo que decía, por ejemplo, Magali, de lo que pasa institucionalmente, sí, efectivamente, dices, tenemos metformina, tenemos glibenclamida, tenemos glitazona y tenemos las insulinas. Entonces, lo que pasa mucho en primer nivel de atención e incluso en segundo nivel de atención es que siempre el paciente tiene como una parte de no querer estar o no querer inyectarse la insulina. Entonces, siempre busca la forma que sigas dando medicamentos de que aunque le siempre llegar hasta el último momento en insulina y a veces hasta te ruegan que no quieren insulina. Entonces yo creo que en ese paciente que comentabas, yo creo que sería un candidato para iniciarle tratamiento con insulina, como bien lo dijo Paolo, de una forma inicial. Pero si un paciente, por ejemplo, de hemoglobina, de hemoglobina glucosilada, pero el paciente no se va a pegar al darle con el estilo de vida y en 3 meses verle con una hemoglobina glucosilada e irle haciendo los ajustes, ¿no? A ver si efectivamente va a haber alguna modificación. Nada más es lo que quería comentar, Paolo. De hecho, complementando Creo tantito, que la verdad es que muy bonita tu plática de ayer y hoy, y creo que bastante, sí, Pablo. pero de hecho, algo, o sea, yo creo que la forma en la que nos damos cuenta del impacto que tiene la dieta es justo cuando los hospitalizamos. Cuando los hospitalizamos y los pones en dieta de hospital y ves que sus glucemias están a todo dar y apenas tienen fármacos a dosis bajitas o la insulina la baja hasta casi la mitad o a veces hasta 100 fármacos. Y ahí es cuando le demuestras al paciente, mire, o sea, sí se puede, nomás es cosa de ponerse las pilas. Y eso que la dieta del hospital no es precisamente la más antidiabética del mundo, pero creo que no hay mejor ejemplo para darse cuenta del impacto que tiene la dieta sobre el control glucémico. Sí, así es. Disculpe, doctor, yo tengo una duda. Sí, te escuchamos. Sí, bueno, en cuestiones de la glucometría capilar, ¿qué sería lo mejor para nosotros para valorar su control en casa? Con la tendencia a la normalidad de la glucosa, ¿lo pediríamos en ayuno, postprandial 2 horas
que se la tome o cuál sería como que lo mejor? Creo que van a tener una clase justo de eso, pero sí, definitivamente, mira, me gustaría, voy a enseñarles algo que tengo aquí. Sí, doctor. No sé si alguno de ustedes conoce el freestyle libre, pero es una cosita, que es un sensor de glucosa que te Sí, sí. mide la glucosa, ¿no? Entonces, lo que están viendo ahí es la gráfica de un paciente, uno de mis pacientes diabéticos, ¿no? Que usó el freestyle libre. Sí. Cada puntito que están viendo ahí en gris es un puntito de glucosa que se midió, ¿no? Quiero que vean la variabilidad que existe en un mismo paciente a lo largo de 14 días. La línea azul oscura es la mediana, es decir, el 50% de las lecturas están arriba de este punto y el 50% abajo. La franja azul, como un poco menor intensidad, es el percentil 50, después percentil 25 las grises y ya los outliers, los más extremos, los puntitos en el fondo blanco. 75, ¿no? Cuando tú das, perdón, 75 y 25. Cuando tú le pides a un paciente que haga una glucometría en casa, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Al amanecer 8 a 10 de la mañana y después preprandial y después previo a la cena, pues te está dando un poquito de información, ¿no? Si tú me preguntaras cuándo es el mejor momento, puta, pues todas las veces que puedas. Porque te das cuenta que el mismo paciente a lo largo de los días se comporta abismalmente distinto, ¿no? Puede amanecer este paciente con 70 de glucosa o puede amanecer con 310 de glucosa. Entonces, creo que no, o sea, sí hay algunos esquemas, perdón, hay algunos esquemas que te dicen en ayuno, preprandial, previo a la cena, algunos dicen 2 horas después de comer también, 2 horas después de cenar, y algunos incluso te dicen en la madrugada, ¿no? Quiero saber cómo está tu glucosa en la madrugada por esto de los efectos Omoyi y demás. Aquí algo lindo aparte de estos dispositivos es que también te dan un cálculo aproximado de hemoglobina glucosilada. Entonces, creo que esto va a ser el futuro o es ya el presente y tendrá que ser el futuro del control de la diabetes. Si los pacientes, obviamente nadie va a poder picarse el dedo 400 veces, ¿no? Sí. Pero si pudiéramos decirles, bueno, hágase una inversión y cómprese este aparatito 15 días para ver cómo se comporta, le ajustas el tratamiento y en 3 meses le vuelves a hacer esto, pues podría servir. Así como en la hipertensión usamos el mapa, ¿no? El monitoreo ambulatorio de la presión arterial para definir si hay control. Creo que este es el mapa, pero de la glucosa, ¿no? Lo podremos usar en vez de una glucosilada cada 4 meses, le haces una de estas pruebas, ¿no? Le monitoreas 15 días la glucosa, a lo mejor la primera semana le ajustas tratamiento y en la segunda semana le vuelves a ajustar para ver si mejoró. Y con eso tendrás una mejor idea. Aún así, te insisto, mañana van a tener una clase únicamente de cómo se hace el monitoreo de glucometría. Sí, de hecho ya queda menos de un minuto, entonces si quieren apunten sus dudas, mañana les seguimos. De hecho, mañana vamos a revisar con un poquito más detalle las guías de la ADA, también en el manejo no farmacológico, y como va a durar un poco de tiempo, tal vez podamos seguir viendo dudas porque ya se va a acabar. Entonces nos vemos mañana, ¿vale? Gracias, que pasen buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Cuídense mucho. Adiós. Bye. Bye.